Bueno, pues empezamos la semana pasada la clase de madera, ¿vale? Vimos varias ideas. Una de ellas es que la madera se comporta de manera diferente dependiendo de si pues las fuerzas van en la dirección paralela a la barra, que sería esta, o en la dirección perpendicular a la barra, que sería esta. ¿Vale? Entonces, en función de en qué dirección van los esfuerzos, la madera aguanta más o menos, porque bueno, la madera está acostumbrada a aguantar este tipo de cargas, ¿vale? Pero no está acostumbrada a otro. Entonces, vimos que influía eso, que influía la humedad y que influía la duración de la carga. Y todo eso se reflejaba en una serie de coeficientes. Que había tres clases de servicio, clase de servicio 1, 2 y 3. La 1 es para interiores, ¿vale? Sin salas húmedas, por decirlo así. La 2 era para exteriores cubiertos o interiores con piscinas o cosas por el estilo, interiores con una humedad muy elevada. Y la 3 era para exteriores a la intemperie. Los tipos de cargas, ¿vale? Pues definíamos permanente el peso propio, larga duración, el resto de cargas, bueno, y las cargas muertas también, de larga duración serían apeos o estructuras o cargas que se hacen durante la construcción o la reparación o estructuras provisionales, ¿vale? 6 meses a 10 años. Y después ya tendríamos media duración, la sobrecarga de uso o nieve en altitudes de más de 1000 metros, corta duración, viento o nieve en localidades de menos de 1000 metros y instantáneas, el sismo. ¿Vale? Vimos que no siempre la combinación con más carga es la más desfavorable, porque aquella combinación que tenga más carga probablemente tenga cargas de corta duración o de media duración y los coeficientes son menores, ¿vale? Porque la madera es capaz de resistir una carga elevada si dura poco tiempo. Es decir, que una carga de esta puede ser muy grande, pero como va a durar poco tiempo, la madera es capaz de aguantarlo. Mientras que una carga de estas, ¿vale? Puede ser más pequeña, pero va a estar siempre, entonces se cansa antes la madera. Entonces, eso lo reflejábamos en estos coeficientes, ¿vale? Es decir, en función de la duración de la carga y de la clase de servicio, teníamos el K-mod, que es el coeficiente por excelencia de la madera, ¿vale? Este K-mod se multiplica a la resistencia característica. El coeficiente de seguridad de la madera pues es 1,3 o 1,25 en función si es madera maciza o laminada. Y después teníamos KH, K6 y K-vol que a veces ocurren, a veces se usan y a veces no. El KH, ¿vale? Dependía, solo aparece en piezas a flexión o a tracción paralela, ¿vale? Entonces, pues, para madera serrada, más de 150 milímetros de canto es un coeficiente que vale 1, que no hace nada, y para maderas laminadas más de 600 tampoco, pero para valores pequeños, bueno, lo que nos está diciendo es que la madera es de buena calidad, ¿vale? Porque no tendrá nudos y por lo tanto podemos coger unos valores un poquito por encima de 1, hasta 1,3 o hasta 1. Este de factor de volumen es solo para tracción perpendicular, que solo aparece en arcos o cambios de pendiente, así que olvidarlo. Y el de carga compartida, pues será cuando tenemos un elemento repetitivo o repetido, un elemento repetido, ¿vale? Sobre el que otro elemento rígido reparte la carga. Y entonces lo que nos dice es que una pieza de estas repetidas puede fallar, pero como tiene otras al lado, las otras pueden colaborar. ¿Vale? Entonces tenemos este coeficiente casi 1. Pues hecho eso, aquí teníamos las maderas, ¿vale? Coníferas y frondosas y maderas laminadas encoladas, homogéneas o combinadas, ¿vale? Las coníferas que se relacionan con una C, el valor que indica la resistencia a flexión y los demás parámetros aquí. Y lo mismo con las frondosas, que en este caso es una D, ¿vale? Y las maderas laminadas, pues quedan esas varias láminas y encoladas. Hicimos algún ejercicio, ¿vale? Como ir calculando. Entonces, lo que hacemos es calcular siempre la tensión a la que está sometida y la resistencia. Y dividimos la tensión entre la resistencia y nos da el índice de aprovechamiento. Hicimos esta pieza que estaba a tracción, estas piezas de aquí que estaban a flexión y estas de aquí que estaban a flexiones viradas. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, si la memoria no me falla, creo haber
que calculamos la tensión en I y la tensión en Z. ¿Vale? Creo que calculamos el momento en Z, la tensión en I y la tensión en Z, pero no calculamos las resistencias en I y en Z. ¿Puede ser? Sí, nos quedamos mal. Vale, pues vamos a hacer eso de ahí y pasamos a las flexiones miradas. Digo, a las resistencias de barras. Y la capa. Bueno, y si no recuerdo, pero yo me suena que hacíamos el tercer ejercicio de los que hay aquí. Vale, me suena que estábamos haciendo el tercero. Sí, hicimos el tercero. Ok. Pues entonces seguimos con este de aquí. ¿Vale? Entonces ya tenemos tensión a flexión de cálculo en el eje Y, que era 5,12. Tensión a flexión de cálculo en el eje Z, 5,98 newtons de metro cuadrado. La comprobación que hacemos, si miramos la siguiente página, ¿vale? Fijaros, está el índice de flexión en el eje Y más un coeficiente Km por el índice de flexión en el eje Z. ¿Vale? Es decir, si compramos hacia un lado. Y también está el índice de flexión en el eje Y por el Km, un coeficiente de combinación, y el IMZ. Si nos cargamos este apartado de aquí. Y si nos cargamos este apartado de aquí, ¿vale? Porque esto es el índice de factor de aprovechamiento a tracción, que no tenemos esfuerzos de tracción. Y este es el factor de aprovechamiento a compresión, tampoco tenemos axil de compresión. Así que si eliminamos este y este, aquí tenemos el término de flexión desviada y aquí el de flexión desviada, que es exactamente el mismo. Así que las dos comprobaciones que tenemos que hacer son estas que tenemos aquí. ¿Vale? El índice de aprovechamiento a flexión en el eje Y más el coeficiente Km por el índice de aprovechamiento a flexión en el eje Z. Esto, si os acordáis, pues es la tensión a flexión de cálculo en el eje Y entre la resistencia a flexión de cálculo en el eje Y, más el Km por lo mismo en el eje Z, la tensión a flexión de cálculo en el eje Z, la resistencia a flexión de cálculo en el eje Z. ¿Vale? Esto tiene que ser menor o igual que 1. ¿Vale? Esta es una de las dos comprobaciones. Y la otra es la misma, pero con el Km multiplicando en el otro sentido. Es decir, Km por el índice de aprovechamiento a flexión en el eje Y más el índice de aprovechamiento en el eje Z. ¿Vale? Es decir, Km, la tensión a flexión de cálculo en el eje Y, la resistencia a flexión de cálculo en el eje Y lo mismo en el Z. Tensión a flexión de cálculo eje Z, resistencia a flexión de cálculo eje Z. ¿Vale? La nomenclatura es un poco engorrosa, pero al menos es clara. ¿Vale? Entonces, la tensión en el eje Y ya la tenemos, es 5,12. El Km, este de aquí, el Km para secciones rectangulares siempre vale 0,7, así que 0,7. Y la tensión en el eje Z es 5,98.
¿vale? Esto tiene que ser menor o igual que 1, nos faltan estos dos términos. Y aquí lo mismo, 0,7, 5,12 newtons milímetro cuadrado, y aquí 5,98 newton milímetro cuadrado. ¿Sí? Así, menor o igual. Así que lo que nos falta ahora son las resistencias. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia a flexión de cálculo en el eje Y? Pues tendremos el K mod. Tendremos la resistencia a flexión característica en el eje Y, el coeficiente de seguridad, ¿vale? Y ahora tendríamos por aquí el K-sis, el K-vol y el KH, ¿vale? El K-mod, pues el K-mod, que ya sean las abdominales, digo, los albondigales. Bueno, el K-mod, estamos aquí. La carga es carga permanente, nieve y viento. Nieve de más de 1000 metros y viento. ¿Vale? Carga permanente, nieve y viento. Así que esta combinación de aquí, que tiene carga permanente, tiene viento y tiene nieve de más de 1000, tiene una carga permanente, una de media duración y una de corta duración. La más corta es esta, el viento, de corta duración. Así que la combinación es de corta duración. La combinación es de corta duración. ¿Por qué? Por esta de aquí, ¿vale? Porque es la que gana, ¿vale? Es la que gana, la de corta duración. Si cogemos solo carga permanente y nieve, la nieve en localidades de más de 1000 es de media duración, pues entonces la nieve es la que gana. Y si cogemos solo la carga permanente, pues entonces esta. ¿Vale? Así que miramos de todas las cargas que están en esa combinación, la más corta, ¿vale? La que dura menos, y esa es la que nos dice duración de la carga, corta. Así que con duración corta, ¿vale? Estaríamos aquí, y la clase de servicio es 2. Así que corta duración y clase de servicio 2, el K-mod es 0,9. Así que esto es 0,9. Ahora la resistencia a flexión característica en el eje Y de una madera C22. Pues venimos aquí, C22, la madera a flexión es 22 newtons milímetro cuadrado. Así que 22 newtons milímetro cuadrado. El coeficiente de seguridad de la madera para madera maciza es 1,3. Así que 1,3. ¿Vale? El K-sis, ¿podríamos considerar el K-sis? Bueno, tiene pinta de que sí, pero no hay nada que nos lo indique, ¿vale? No nos dice que tengamos un elemento que reparta, aunque bueno, puede parecer que estos tablones que hay aquí, estos listones, repartan, pero no lo sabemos, a lo mejor aquí pone que no. Entonces yo creo que aquí no lo hemos considerado. K-mod, KH, vale. No parece que... Yo en principio, ahora compararemos, no tengo claro de... eso por lo general, ¿vale? Si se puede utilizar o no, lo que suelo hacer es poner una nota y digo, hay un elemento que reparte la carga entre todos y continuo, ¿vale? Para que quede claro que se puede utilizar el coeficiente o no, porque si no es de estos coeficientes que quedan un poco al aire. El K-vol es solo para, ¿vale? El K-vol este es solo para tracción paralela, así que este como si no estuviera, ¿vale? Este nada. No ponemos 0, porque si pones 0, ¿vale? Lo dejamos en 1, o como si no estuviera. Y el KH es para flexión. Entonces, si miramos el KH, aquí, para madera aserrada, el KH, fijaros que es el canto en la flexión.
¿Vale? Entonces, ¿cuál es el canto en la flexión para el momento en I? ¿Vale? Aquí nos tendríamos que acordar de lo que hicimos la semana pasada, pero teníamos... ¿Vale? Fijaros que el momento era este de aquí, el viento era este. ¿Vale? El viento era este y generaba un momento en I. Así que el eje I era este, ¿vale? Porque el viento genera un momento en I. Entonces, si yo estoy cogiendo ahora momento en I y aquí tenemos tensión, momento en I, vale, pues ya está. Si ahora quiero saber cuál es el canto cuando cojo el momento en I, ¿vale? Pues el canto es este. ¿No? Mientras que si cojo el canto, el eje en Z, el canto es este. ¿Vale? Así que para momentos en I, el canto eran 200 milímetros. ¿Vale? El canto es 200 milímetros. Y para 200 milímetros, el coeficiente KH vale 1. ¿Vale? Así que 1, dejarlo por aquí, ese KM, ¿vale? Es 1. ¿Vale? Así que tengo el cursor aquí. ¿Vale? Ponemos aquí el 1 y el K6, pues dejamos en principio el 1. Yo creo que lo consideramos así y ahora pondremos la nota. ¿Dónde tenemos la calculadora? 0,9 por 22 entre 1,3, 15,23. ¿Vale? Si no pone nada y hubierais considerado aquí el K6 igual a 1,1, también estaría bien. ¿Vale? Entonces, si veis que no, pues poner aquí K6 igual a 1. ¿Vale? Considerar K6 igual a 1. Molt bé, ya tenemos la resistencia a flexión en el eje Y. ¿Es la misma en el eje Z? Pues prácticamente casi todo es lo mismo, excepto, ¿vale? Es decir, el K-mod no cambia, la resistencia a flexión característica en el eje Z no cambia, el coeficiente de seguridad no cambia, ¿vale? Lo único que cambia es el KH, ¿vale? Esto sería igual 0,9, esto sería igual 22 newtons milímetro cuadrado, esto sería igual 1,3, ¿vale? Esto 1, 1, y el KH, ahora el canto es de 80 milímetros, porque para un eje tenemos un canto y para el otro eje tenemos otro canto. Y para un canto de 80 milímetros estaríamos por aquí, con un factor KH más grande de 1. Así que habría que calcularlo con esta expresión. Raíz de 150 entre h elevado a 0,2. Esto sería 150 entre h elevado a 0,2. 1,134. Así que esto sería 1,134. Y si multiplicamos eso, nos da 17,27. En un eje tenemos una tensión de 15,23 y en otra tenemos una tensión de 17,27. ¿Vale? En el eje Y es 15,23 y aquí es 17,27. 15, 23 y 17,27. Entonces, si calculamos estos dos términos, pues tenemos 5,12 entre 15,23 más 0,7 por 5,98 entre 17,27, 0,578.
y este de aquí, 0,7 por 5,12 entre 15,23 más 5,98 entre 17,27, 0,581. ¿Vale? 0,578, 0,581. ¿Vale? Esta comprobación es más desfavorable, pero aún así cumple sobradamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? No. Bueno, pues vamos a la siguiente. Si os fijáis, lo que hemos calculado los dos casos de la semana pasada, ¿vale? Era comprobar una sección. ¿Vale? Es decir, en una barra hemos cogido la sección, hemos calculado el cortante o el axil o el momento o la flexión desviada, ¿vale? Y miramos a ver si cumple o no cumple. Entonces, hemos comprobado en este caso la tracción, en este caso la flexión desviada, pero solo la sección más desfavorable, ¿vale? Teníamos la sección más desfavorable. Ahora vamos a, bueno, y hay algunos que no hemos comprobado, ¿vale? Compresión paralela a la fibra y algunas otras más, ¿vale? Pero ahora vamos a comprobar la barra. Es decir, cuando habéis hecho estructuras 2, que imagino que sí, estamos en la 3, ¿vale? Al menos la 2 la habréis hecho una vez, ¿vale? Cuando habéis hecho en la 2, habéis calculado secciones y después habéis calculado barras. La diferencia es que al comprobar la barra, tenemos que añadirle los efectos de inestabilidad o pandeo, ¿vale? Si es un pilar, pues el pandeo por compresión; si es una viga, el pandeo lateral, ¿vale? Y si es un pilar sometido a flexocompresión, pues tenemos pandeo lateral torsional, ¿vale? Entonces, puede darse el caso de que a nivel de sección la barra aguante, pero que si tenemos en cuenta los posibles pandeos, ¿vale? Esto a nivel de sección aguanta bastante este esfuerzo de compresión, pero si lo pongo así, pues ya no, ¿vale? El pandeo con la misma fuerza pandea, ¿vale? Si lo cojo así, aguanta mucho más, porque a nivel de sección no hay tanto pandeo, pero si lo cojo así, pandea. Entonces, hay que tener en cuenta esto, el efecto del pandeo en las piezas de madera también. La ventaja es que, bueno, si entendisteis y se os dio bien el cálculo del pandeo con estructuras de acero, el cálculo de pandeo en estructuras de madera es prácticamente igual. Si el de acero no se os dio bien, pues el de madera es exactamente igual, ¿vale? Entonces, comprobaciones que hay que hacer, las tenéis aquí resumidas, ¿vale? Pero si os fijáis, es decir, si de aquí os fijáis, esta es la... Ahí, ¿dónde está? Esto es la comprobación a sección, ¿vale? La comprobación de una sección a compresión simple, ¿vale? Esta es la comprobación de una sección a compresión simple. Voy a ponerlo aquí, lo voy a poner aquí. ¿Vale? A compresión simple, la comprobación es que el índice de aprovechamiento a compresión sea menor o igual que 1. A flexión, la comprobación que hay que hacer es que el índice de flexión en el eje Y sea menor o igual que 1, o en el eje Z, dependiendo de cuál de los dos sea. ¿Vale? Y a flexocompresión, las comprobaciones son las que hemos visto antes, estas de aquí. ¿Vale? Es decir, que las comprobaciones son pues, el índice de aprovechamiento a compresión más el IMI más el KMIMZ menor o igual que 1. Pero cuando era compresión, teníamos aquí este término al cuadrado, ¿vale? Es lo único. Y la de tracción, pues el índice de atracción más el IMI más el KMIMZ menor o igual que 1, ¿vale? Y nos faltaba la otra paralela, ¿vale? Su combinada, ¿vale?
aquí me va a quedar, vamos a escribirlo bien, porque si no, esto no sirve para nada. Escribir. Un segundo. Sí. Vamos a hacerlo. Aquí teníamos el índice de aprovechamiento a compresión, ¿vale? Que era este de aquí, más el índice de aprovechamiento a flexión en el eje Y, más el índice de aprovechamiento a flexión en el eje Z. Esta era una opción y la otra opción era el KM aquí, ¿vale? El índice de aprovechamiento en el eje Y más el índice de aprovechamiento en el eje Z, ¿vale? Que eran estas dos de aquí. Y si era de tracción, pues teníamos el índice de aprovechamiento a tracción más el índice a flexión en el eje Y más el índice a flexión en el eje Z. Y en la otra dirección, pues el KM, el índice de aprovechamiento a flexión y el índice de aprovechamiento a flexión en el eje Z. ¿Vale? Esto era a nivel de sección y esto es a nivel de barra. ¿Vale? Entonces, de aquí, ¿qué es lo único que cambia? Pues lo único que cambia es que aquí tenemos entre comprobar la sección a compresión o comprobar la barra a compresión, hay un coeficiente de pandeo, este de aquí, que puede pandear en el eje Y o puede pandear en el eje Z. ¿Vale? Es decir, que cuando la barra está comprimida, puede pandear en un eje o en el otro. Entonces hay que sacar esos coeficientes de pandeo, o coeficientes reductores de pandeo, que ya los habéis calculado en acero, pues ahora en madera. ¿Vale? Ese mismo coeficiente en el eje Y o en el eje Z, ¿vale? Que está aquí, aparecerá también aquí en esta comprobación. ¿Vale? El mismo coeficiente aparecerá aquí porque fijaros que es el mismo índice de compresión. Y si tenemos flexión, pues fijaros que aparece aquí un coeficiente de pandeo lateral, este K crítico, ¿vale? Que aparece ahí y que aparece también aquí. ¿Vale? Aparece ahí y aparece. El resto de cosas son valores que ya sabemos. ¿Vale? Así que si tenemos solo compresión, ¿vale? Si tenemos solo compresión, pues hay que sacar estos coeficientes. Si tenemos solo flexión, pues hay que sacar el K crítico. Y si tenemos compresión más flexión, pues hay que sacar los tres coeficientes. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, ¿cómo son esos coeficientes? Solo hay estas dos páginas, ¿eh? No hay más. ¿Vale? Está todo como muy resumido. ¿Cómo lo hacíamos en acero? No sé si os acordáis de cómo lo hacíamos en acero. Igual tengo hasta los apuntes. Igual no tengo los apuntes. Estructuras, tendré los apuntes antiguos. 2020, 2021, tendré los apuntes antiguos. Pero bueno, los tenemos por clases acero. Resistencia de barras. ¿Vale? El pandeo lateral, este es el pandeo lateral. Y queremos hacer primero, porque no tengo la pantalla aquí. Axil y esta, sí, están aquí todos. Vale, sí, digo, tengo dos páginas. Este es
coeficiente de pandeo por compresión, ¿vale? Y así es como sacar el coeficiente de pandeo lateral. Entonces, si os acordáis, bueno, si no lo miramos, ¿cómo se calculaba el coeficiente de pandeo lateral, este XLT? Pues lo que hacíamos era calcular la esbeltez reducida, ¿vale? Con la esbeltez reducida íbamos a una tabla que estaría por algún lado, ¿vale? Y en función de la esbeltez reducida, veníamos aquí y sacábamos el coeficiente de pandeo, ¿vale? La CLT esta, ¿vale? Podíamos ir a la tabla, podíamos ir al gráfico, a la tabla o a la función, pero la cuestión es que en función de la esbeltez reducida yo sacaba el coeficiente reductor, ¿vale? Es decir, para sacar este coeficiente reductor yo necesitaba la esbeltez reducida. Y para sacar la esbeltez reducida necesitaba el momento crítico de pandeo lateral, ¿vale? Y ese momento crítico de pandeo lateral dependía de un montón de cosas, ¿vale? Así que, si os acordáis, bueno, aquí es más o menos la misma idea. A partir del momento crítico, ¿vale? A partir del momento crítico sacamos la esbeltez y con la esbeltez sacamos la K crítica, ¿vale? Ahora le pondremos las letras, ¿vale? Para el caso del pandeo lateral, funciona así. Con el momento crítico sacamos la esbeltez y con la esbeltez sacamos el K crítico. Y para los pandeos, pues lo mismo. Para el pandeo tendremos el axil crítico, no soy capaz de hacer una T y una I, ¿vale? El axil crítico en el eje Y, tendremos la esbeltez en el eje Y y tendremos el coeficiente reductor en el eje Y. Y haremos lo mismo, tendremos el axil crítico en el eje Z, tendremos la esbeltez en el eje Z y el coeficiente reductor en el eje Z, ¿vale? Eso es lo que hacíamos en acero. Con el momento crítico teníamos la esbeltez, con la esbeltez el coeficiente reductor. Y cuando era pandeo normal y corriente, pues habría otra expresión, no serían estos elementos comprimidos, no era esta. Resistencia de ese, pues me falta una página. 2,4 y 2,5, me falta una. Bueno, resistencia, sí, resistencia a compresión es este de aquí, ¿vale? La determinación del coeficiente reductor está vinculada al GISO, me falta el otro PDF, ¿vale? Pero bueno, funcionaba así. Pues vamos a verlo cómo se hace en madera. Pandeo por compresión. Solo tenemos este gráfico, ¿vale? En función de la esbeltez relativa, yo puedo sacar el coeficiente reductor, ¿vale? Es decir, en función de la esbeltez relativa, yo tengo este coeficiente. Tengo que escoger entre dos curvas, ¿vale? Antes también tenía curvas en acero, dependiendo del tipo de imperfección. Aquí también escojo entre si es madera serrada o madera laminada, ¿vale? Pero en función de la beta relativa, yo saco el XC, ¿vale? En función de la lambda esta relativa, ¿vale? Yo saco el coeficiente este XC en Y o en Z, ¿vale? ¿Y cómo saco la lambda relativa? Pues la lambda relativa esta está en función de la resistencia característica del hormigón, perdón, la resistencia característica paralela, resistencia a compresión paralela y la tensión crítica. Y la tensión crítica, que es el axil crítico entre el área, ¿vale? Así que esta esbeltez relativa sale del axil crítico del área y de la resistencia característica. ¿Y de dónde sale el axil crítico? Pues multiplicar el pi, el módulo de Young, la inercia y la longitud, ¿vale? ¿Y la longitud cuál? Pues hombre, dependiendo de la longitud de pandeo, si es biempotrada, biarticulada, articulada empotrada, en ménsula, pero eso es exactamente lo mismo que en acero, ¿vale? Entonces, fijaros, cogemos la esbeltez, ¿vale? Que es la longitud de pandeo entre el radio de giro. Con eso de ahí podemos calcular la esbeltez relativa. Bueno, con esto de aquí, con el axil crítico y la esbeltez, ¿vale? Podemos calcular la relativa. Con la relativa podemos entrar en el gráfico y escoger el coeficiente reductor, o podemos utilizar estas dos formulitas de aquí que nos darán el mismo valor, ¿vale?
Así que el resumen. Necesitamos primero el axil crítico. Pi cuadrado E0. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Fase 1. ¿Vale? Cogemos el axil crítico. ¿Vale? Lo segundo, una vez que tenemos el axil crítico, ¿vale? Que es estos términos de aquí, ¿vale? Calculamos la tensión crítica, que es esto de aquí. ¿Dónde podemos pintar que se vea? Si pintamos aquí se verá. ¿Vale? Calculamos el axil crítico. No, no se ve nada. Si pinto aquí, no se ve. Estoy en este. Y si pinto en este, sí. ¿Vale? Calculamos el axil crítico. A partir del axil crítico, la tensión crítica. ¿Vale? Y cuando ya tengo la tensión crítica, puedo calcular la esbeltez relativa. Sí. Y yo tengo la esbeltez relativa. Con estas dos expresiones o con el gráfico sacamos el coeficiente reductor. Con el gráfico va a ser difícil de aproximar, ¿vale? Así que es casi preferible utilizar las dos expresiones de aquí. ¿Vale? Pero valdría cualquiera. Es decir, que venimos aquí. Bueno, vamos a poner en el gráfico, vamos a poner todo y así queda así. Esto lo vamos a poner así o... No, vamos a... Así. ¿Vale? Y entonces, con la esbeltez relativa y esto sacamos el coeficiente reductor, ¿vale? Es decir, axil crítico, tensión crítica, esbeltez relativa, coeficiente reductor, ¿vale? No hay más misterio. Y lo mismo lo podemos hacer con el pandeo lateral. Donde pone axil pondremos momento y ya está, ¿vale? Venimos aquí, donde ponemos axil, ¿vale? Pondremos el momento crítico. Así que el momento crítico, aquí he puesto axil crítico, aquí pone axil crítico, debería poner momento crítico. Se me ha colado. Que me da mucha rabia que haya fallos en mis apuntes. Esta es la página, no sé qué página es. Bueno, no sale por ningún lado. 20. Archivo, guardar como este PC, escritorio y luego así luego lo cambio. Vale, entonces tenemos el momento crítico. ¿Vale? Pues venimos aquí, el momento crítico. Y control, tenemos que abrir un poco más. Ahí. Vale, tenemos el momento crítico. A partir del momento crítico necesitamos calcular la tensión crítica. La tensión crítica sale de esta expresión de aquí.
Ups. Así que ahí tenemos la tensión. Y a partir de la tensión sacamos la esbeltez, que es si antes habíamos puesto, si la esbeltez antes era resistencia a compresión entre tensión crítica a compresión, pues ahora será resistencia a flexión entre tensión crítica a flexión. ¿Vale? ¿Vale? Así que la esbeltez es esto de aquí. ¿Vale? El momento crítico, a partir del momento crítico, la tensión crítica, a partir de la tensión crítica, la esbeltez relativa, y a partir de la esbeltez relativa, con la curva o con las expresiones, ¿vale? Aparece lo de abajo. ¿Vale? Con la curva o con las expresiones sacamos el coeficiente reductor. ¿Vale? La idea son los mismos apuntes, ¿vale? Reescrito, pero la idea es que veáis que es más sencillo de lo que puede parecer. Es axil crítico, tensión crítica, esbeltez relativa, coeficiente reductor. Momento crítico, tensión crítica, esbeltez relativa, coeficiente reductor. ¿Vale? No hay más. En este de aquí, el momento crítico, en el acero tenía dos términos, en madera solo hay uno. ¿Vale? Entonces aparece la inercia torsión, pues la inercia torsión de una sección rectangular es esta de aquí. ¿Vale? Aparecen aquí una serie de términos, ¿vale? Para el coeficiente este de beta W. ¿Vale? Por lo general, el beta W depende de cómo vinculemos el pandeo o cómo impidamos el pandeo lateral. Claro, si es una viga biapoyada es 1, no es tan claro, pero fijaros que si es carga uniforme se queda a 0,95. Nosotros considerábamos 1. Bueno, madera tiene algunas, ¿vale? Podemos considerar esto un poco, esto es favorable, ¿vale? Esto es favorable, o sea, es hacer, optimizar más la sección. En el caso de voladizos, fijaros que es 2 cuando es un momento, pero cuando... Claro, aquí tenemos... Cuando el momento es como este de aquí, cuando el momento es como este de aquí, la ley de momentos, la ley de momentos es esta. Pero cuando el momento es este de aquí, la ley de momentos es esta. Entonces, sí que es verdad, en esta viga, toda la viga está sometido al mismo momento. Entonces ha cogido aquí un beta 1. Pero en esta viga, el momento máximo solo está en el centro, en el resto no. ¿Vale? Y en esta de aquí, pues el momento máximo hace una cosa así. En este pasa lo mismo. Si cogemos un voladizo y le ponemos el momento aquí, ¿vale? Toda la viga tiene un momento negativo. Pero si tenemos una carga de este estilo, solo, ¿vale? Aquí tenemos el momento negativo, por lo tanto pone 1,20. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea de este coeficiente beta W, ¿vale? Es que tiene en cuenta las vinculaciones y también qué porcentaje de la viga está sometido al momento máximo. Es decir, yo aquí pondré luego el momento máximo, ¿vale? Y lo tengo que comparar con ese, pero claro, no es lo mismo que toda la viga esté sometida al momento máximo a que solo un trozo de la viga esté sometido al momento máximo. Por eso estos coeficientes varían un poco. Entonces, si tenemos el esquema de cargas, pues podemos escoger. ¿Vale? Bueno, pues esa es la teoría, no hay más. Entonces, ejercicios teníamos dos, este era uno y este el otro que es un poco más largo. Vamos a ver este de aquí.
Bueno, tenemos una viga biapoyada de 24 metros de luz. No sé si llegué a cambiar. Sí, al final cambié, creo que en este cambié porque lo preguntaba de otra manera mucho más leada y ahora creo que ya está cambiado. Entonces tenemos una viga biapoyada de 24 metros de luz, ¿vale? Que ya son metros. ¿Vale? Es de 20%. Y es madera laminada. ¿Vale? Así que tenemos madera laminada. Estos son 20 y estos son 100. Clase de servicio 2, clase de madera GL24H, es decir, homogénea. Considerar el peso propio y una sobrecarga de uso de 3 kN/m. Vale, entonces tenemos que empezar por buscar a ver el peso. ¿Vale? Es GL24H. Pues buscamos GL24H. El peso tenemos aquí, densidad característica. ¿Esto por qué no ves? ¿No? Densidad característica 380 kilos metro cúbico. Así que tenemos, ¿vale?, una densidad de 380 kilos metro cúbico. ¿Vale? Esto que hay por aquí, todo esto que hay aquí, esto no son datos, ¿eh? Los datos es esto de aquí. ¿Vale? A partir de aquí es la solución. ¿Vale? Lo que pasa es que algunos datos esto lo pongo aquí y aquí resumo, pero todo esto hay que calcularlo, ¿vale? O buscarlo en las tablas. Entonces, ya tenemos el peso específico 380 kilos metro cúbico, que es esto de aquí. ¿Vale? ¿Cuánto pesa esta viga? Pues si hace 0,20 por 0,10, ¿vale? El peso total es 0,38, no sé si lo haremos en metros kilonewton, pues 380 kilos metro cúbico son 3,8 kilonewton metro cúbico, ¿no? Son 380 kilos, son 3.800 newtons, 3,8 kilonewtons metro cúbico. Así que esto es 0,2 metros por 1 metro por 24 metros por 3,8 kilonewton metro cúbico. Esta viga pesa 0,2 por 1 por 24 por 3,8. 18,24 kilonewtons, casi 2 toneladas. 18,24 kilonewtons. ¿Vale? Eso es lo que pesa el total. La carga repartida no es esa, ¿vale? Porque la carga repartida, pues si cogemos 18,24 kilonewtons entre los 24 metros, ¿vale?, cada metro de viga pesa 0,76 kilonewton por metro, ¿vale? Que habría sido lo mismo que multiplicar el 0,2 por 1 por el 3,8, ¿vale? Porque hemos multiplicado el dividido por 20 metros. Ya tenemos la carga debida al peso propio, ¿vale? Esta es la carga debido al peso propio. La carga debido a la sobrecarga de uso ya nos la han dado, 3 kilonewton metro. Así que, ¿cuál es la carga total? Pues la carga debido al peso propio por 1,35 más la carga debido a la sobrecarga de uso por 1,50. ¿Sí? Esta sería, ¿vale? ¿Qué daría esto? Pues 0,76 por 1,35 más 3 por 1,50, 0,76 por 1,35 más 3 por 1,50, 5,526. Esta es la carga si cojo todo, ¿vale? Carga con peso propio y sobrecarga de uso, ¿vale? Esta es hipótesis 1. Hipótesis 2.
que solo esté el peso propio. ¿Vale? Puede darse el caso que solo esté el peso propio y no la sobrecarga de uso. Pues 0,76 por 1,35, 1,026. ¿Vale? Esas son las dos hipótesis que tenemos. Si solo está el peso propio, 1,026. Y si está el peso propio y la sobrecarga de uso, 5,526. ¿Vale? Ya tenemos esto. Fijaos aquí. Hipótesis 2 es esta de aquí. Hipótesis 1 es esta de aquí. Tenemos el 1,026, el 5,526. ¿Vale? ¿Cuál es el momento flector? Es una viga biapoyada y carga uniforme. Pues QL cuadrado partido por 8. ¿Vale? Es una viga biapoyada con carga uniforme. Así que el momento flector, ¿vale? Pues es QL cuadrado partido por 8. Así que el momento máximo, esto es la hipótesis 1, ¿sí? Pues es la carga 5,526, la longitud partido 8. Y el momento máximo, hipótesis 2, pues es 1,026, 24 y partido 8. Y esto nos da 5,526, 397,872. Y 1,026, 73,872. ¿Vale? Ya tenemos el momento máximo en cualquiera de los dos casos, 397 y 73. 397 y 73. ¿Vale? ¿Cuál es la tensión debido a la flexión? Pues la tensión debido a la flexión, ¿vale? Tenemos que la sección hace esto, ¿vale? El centro de gravedad caerá por aquí, así que tenemos pues aquí una tensión, ¿vale? Una tensión a flexión que será de compresión y aquí una tensión a flexión que será de tracción. ¿Qué pasa? ¿La guillotina? Sí. En lo alto del armario de la imagen. ¿Y la mamá dónde está? Medio segundo. Pues la tensión, ¿vale? La tensión es la ley de Navier, ¿vale? Es el momento flector, inercia y por la I, ¿vale? Entonces tenemos la tensión a flexión de cálculo y el eje, bueno, podemos poner eje, pero aquí no hay ni Y ni Z, ¿no? ¿Vale? Bueno, si ponemos eje Y, ¿vale? Sería el momento flector 397,872 por 10 a la 6 milímetros Newton. La inercia, no hemos calculado la inercia. Vamos a calcular. La inercia, 1/12 de la base, 200 milímetros, y el canto, 1000 milímetros al cubo. Esto es 1 entre 12 por 200 por 1000
16.000 millones, ¿no? 16, 1,667 por 10 a la 3, 6, 9, 10. Por 10 a la 10 milímetros al cuarto. Pues 1,667 por 10 a la 10 milímetros a la cuarta. Y la distancia, pues estos son 50 centímetros, es decir, 500 milímetros. Si calculamos eso, tenemos la tensión, ¿vale? La tensión provocada por la flexión, ¿vale? Pues sería 397,872 exponente 6 entre 1,667 exponente 10 por 500. 11,93. 11,93 newtons milímetro cuadrado. Esa es la tensión provocada por el peso propio y la sobrecarga de uso. ¿Cuál es la tensión a flexión provocada por, este es hipótesis 1, y en la hipótesis 2, solo por el peso propio? Pues ponemos aquí solo el momento provocado por el peso propio. ¿Vale? Y el resto es igual. Y nos dará 73,872 exponente 6 entre 1,667 exponente 10 por 500. 2,215. 2,215 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos la tensión, ¿vale? A flexión. ¿Vale? Es una tensión, en este caso en la cara de arriba es de compresión, en la cara de abajo es de tracción, pero es una tensión provocada por una flexión. 11,93 y 11,93 y 2,22. ¿Vale? 11,93 y 2,22. ¿Vale? Ya tenemos las tensiones. ¿Cuál es la resistencia a flexión de esta pieza? ¿Vale? ¿Cuál es la resistencia a flexión en el eje Y de cálculo? Pues será el K-mod, la resistencia a flexión característica, el coeficiente de seguridad, ¿vale? Y pondremos aquí el KH, ¿vale? Porque el cabo no pega y el K6 tampoco. Entonces, hipótesis, ponemos aquí, hipótesis 2. La hipótesis 2 tiene un peso propio y una sobrecarga de uso, ¿vale? Un peso propio y una sobrecarga de uso. La sobrecarga de uso es media duración, ¿vale? Esta es una combinación de media duración. La hipótesis es solo el peso propio. Ay, sí, sí, perdón, tienes toda la razón. Sí, sí. La hipótesis 2 solo está el peso propio, por lo tanto es de duración permanente. ¿Vale? Esta es permanente. ¿Vale? Entonces aquí las he puesto bien, las he puesto mal. Sí, hipótesis 1 y hipótesis 2. Vale. Esta es permanente. Entonces, para carga permanente y clase de servicio 2, para carga permanente y clase de servicio 2, el K-mod es 0,6. Así que aquí tendríamos 0,6, ¿vale? En cambio, para la hipótesis 1, que tenemos carga permanente y sobrecarga de uso, la sobrecarga de uso es media duración, ¿vale? La sobrecarga de uso es media duración. Pues para media duración y clase de servicio 2, media duración y clase de servicio 2, el K-mod es 0,8. ¿Vale? Así que aquí tendríamos 0,8. ¿Vale? La resistencia a flexión característica es una madera GL24H.
Si os fijáis, GL24H, la resistencia de flexión es 24. Así que 24 en los dos casos. El coeficiente de seguridad para madera laminada es 1,25. Y el KH. El KH para madera laminada depende del canto. En nuestro caso el canto es 1 metro. Y para 1 metro de canto el KH vale 1. El KH vale 1. ¿Vale? Para un canto de 1000 milímetros, el KH vale. Y si calculamos estas dos cosas, tenemos 0,6 por 24 entre 1,25, 11,52. Y 0,8 por 24 entre 1,25, 15,36. 11,52 y 15,36. 11,52 y 15,36 para estos CAMOT de 0,6 y 0,8. ¿Vale? Así que tenemos, en esta viga, tenemos la tensión a flexión y la resistencia a flexión. Por lo tanto, podemos calcular en la hipótesis 2 y en la hipótesis 1, podemos calcular el índice de aprovechamiento a flexión. ¿Vale? Sería la tensión a flexión entre la resistencia a flexión. Y aquí lo mismo. ¿Vale? En la hipótesis 2, la tensión era 2,215. Y la resistencia 11,52. Y en la hipótesis 1, la tensión es 11,93. Y la resistencia 15,36. Si calculamos esto, 2,215 entre 11,52, 0,192. Y 11,93 entre 15,36, 0,777. 0,192 y 0,777. ¿Vale? Hasta aquí no hemos hecho nada de comprobación de barras. Hemos hecho comprobación de secciones. ¿Vale? Todo esto de aquí ha sido comprobar la sección. ¿Vale? Hemos comprobado la sección, es decir, hemos hecho este IMI de aquí, ¿vale? Hemos calculado el índice de aprovechamiento a flexión, es decir, hemos calculado este término de aquí arriba, ¿vale? La comprobación de sección. Ahora vamos a comprobar el pandeo, que será dividir esto entre el K crítico, ¿vale? Entonces este K crítico tendrá que ser menor que 1 para que esto crezca. ¿Sí? Pero lo dicho, hasta aquí hemos calculado el momento y la tensión a flexión, ¿vale? Momento y tensión a flexión y la resistencia a flexión. Hemos obtenido el coeficiente de aprovechamiento a flexión. Solo, ¿vale? Sección. Ahora vamos a ver cómo hacer el pandeo. ¿Vale? Pero claro, para hacer el pandeo primero hay que sacar los valores a sección. Entonces, ¿cómo calculamos el K crítico? Pues lo teníamos aquí. Necesitamos calcular primero el momento crítico. Momento crítico, pi raíz cuadrada
Sandokan, Dime. ¿el índice de aprovechamiento no tiene unidades? No, porque es cuál es la tensión y cuál es la resistencia. La tensión es 20, vale. la resistencia es 40, un 0,5. Yo lo que digo es un porcentaje, es decir, si me sale 0,77 es que está al 77%. Vale, gracias. E0K, ¿vale? E0K es el módulo de Young paralelo característico. Inercia Z, ¿vale? Esto era en el eje Y, esto inercia Z, G0K, es decir, el módulo cero característico, inercia a torsión, beta WL. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Pi está claro, raíz cuadrada. El módulo de Young paralelo característico. El módulo de Young paralelo característico. Es una madera GL24H. Así que venimos aquí. GL24H. Tenemos módulo de Young, tenemos el medio, el paralelo, paralelo medio y paralelo característico y perpendicular medio. Así que este de aquí es el que nos interesa, el paralelo característico, que es 9,4 kilonewtons milímetro cuadrado, es decir, 9.400 newtons milímetro cuadrado. 9.400 newtons milímetro cuadrado. 9.400 newtons milímetro cuadrado, ¿vale? Que debe ser este de aquí. ¿Vale? Esto ya lo hemos hecho, el 1,35, el CAMOT, esto de aquí también los hemos sacado, ¿vale? ¿Qué más necesitamos ahora? La inercia en el eje Z, ¿vale? Pensar que tenemos, ¿vale? La pieza estaba puesta así. Cuando estamos calculando flexión, por lo general consideramos este como el eje Y y este como el eje Z, ¿vale? En la normativa, tanto en la de acero como en la de madera, se suele considerar, cuando es una viga, se suele considerar el eje Y el horizontal y el Z este. Entonces, lo que necesitamos es la inercia en el eje Z, ¿vale? La inercia en el eje Z, pues es un doceavo de la base, es decir, 1000 por el canto, 200 al cubo, ¿vale? Es decir, 1 entre 12 por 1000 por 200, 200, 200. 6,67 por 10 a la 8. ¿Vale? 3, 6, 7, 8. 6,67 por 10 a la 8. Ahora G0K. G0K es el módulo de deformación transversal, el de Coulomb, pero paralelo, ¿vale? Característico y paralelo a la fibra. G0K. Aquí tenemos el G medio. El G medio no es el característico, ¿vale? El G medio no es el característico. Entonces, para eso, no sé si lo tengo puesto por aquí. ¿Vale? Esto es algo que veremos un poco más adelante. Aquí no lo he puesto, aquí tampoco, no. Hay entre el módulo de Young y entre la E y la G hay una relación y estaba por algún lado. Por aquí. Esto. En el caso de la madera, la relación entre el módulo de Young, el módulo de Young y el de Coulomb, es decir, el longitudinal y el transversal, E partido G es 16. ¿Vale? Entonces, eso sí que lo podéis, no lo he puesto ahí, pero eso se puede poner como dato, ¿vale? Como dato, porque aquí no. ¿Vale? E partido G es 16. ¿Vale? Por tanto, como tenemos el módulo de Young, podemos tener el módulo de Coulomb.
¿vale? ¿Vale? Pues E partido G es 16. Por lo tanto, el módulo paralelo característico, pues es partiendo del característico, dividir entre 16. ¿Vale? Pues como el característico lo tenemos, 9.400 dividimos entre 16, 587,5. ¿Vale? ¿Vale? Estos términos, fijaros que el característico es más pequeño que el medio. ¿Vale? El característico es más pequeño que el medio porque esto al final es una campana de Gauss en la que esto hace así. Entonces aquí está el valor medio y aquí está el valor característico, ¿vale? Cuando esto es un 5%. Entonces siempre está más aquí. 587,5. Y nos falta ahora la inercia a torsión. La inercia a torsión es esto de aquí. Para una sección rectangular, hb cubo partido 3, 1 menos 0,63 b por h. Así que la inercia a torsión, ¿vale? Para una sección rectangular, pues es hb cubo partido 3, 1 menos 0,63 b partido h. Es decir, esto es h 1000, la base 200, esto partido 3, 1 menos 0,63, la base 200 y la h 1000. Y esto pues es 1 menos 0,63 por 200 y entre 1000. Por 1000, por 200, 200, 200 y entre 3. 2,33 por 10 a la 9. ¿Vale? Milímetros a la cuarta. 2,33 por 10 a la 9. ¿Vale? El 587 ya lo hemos clavado y el 2,33 también. ¿Vale? ¿Y qué más nos falta aquí? Beta W por L. Beta W por L. Hemos cogido una carga uniforme, por lo tanto, beta W es 0,95. Así que esto es 0,95. Y la L, pues serán 24 metros, así que es 24.000 milímetros. ¿Vale? Y si hacemos esto, pues a ver qué sale. 9.400 por 6,67 exponente 8 por 587,5 por 2,33 exponente 9 raíz cuadrada por pi entre 0,95 entre 24. 403.667,481 milímetros newton. Es decir, si le dividimos entre 10 a la 6, 403 metros kilonewton. 403 metros kilonewton, aquí lo tenemos. ...403 y 403 metros kilonewton. Si consideramos, ¿vale? Aquí habíamos puesto, comprueba para la viga sin ningún tipo de arriostramiento o con un solo arriostramiento, ¿vale? Entonces, si yo considero sin arriostramiento, esto de aquí,
0,95. Si considero un arriostramiento, sería, ¿vale? Fijaros que sin arriostramiento, beta V sería esto. Si considero un arriostramiento, en vez de ser 0,5, ¿vale? Nos quedaría 0,40. ¿Vale? Entonces, en esta aquí no lo habíamos puesto, ¿vale? Esto es sin arriostramiento. Aquí no lo voy a poner. Este de aquí es sin arriostrar y sin arriostrar, ¿vale? Y este de aquí es con un arriostramiento. Fijaros que es un beta W 0,4 y 0,4. ¿Vale? No vamos a hacer todos los casos porque si no se nos va a ir de mal. ¿No? Entonces tenemos el momento crítico. Una vez que tenemos el momento crítico, estamos aquí. Una vez que tenemos el momento crítico, podemos calcular la tensión crítica. Para eso hay que dividir entre el módulo resistente. ¿Vale? El módulo resistente es fácil porque tenemos la inercia. ¿Vale? Así que venimos por aquí. ¿Vale? La tensión crítica a flexión es el momento crítico entre el módulo resistente. El módulo resistente es la inercia entre la I máxima. Entonces esto es fácil porque la inercia ya la teníamos, que era 1,67 por 10 a la 10. 1,667 por 10 a la 10 milímetros a la cuarta. Y la I máxima eran 500 milímetros. Así que esto, 1,667 exponente 10 entre 500, 33, 3,3, no lo podemos poner así, 3,33 por 10 a la 367 milímetros cúbicos. Así que si hacemos esto, tenemos el momento crítico, 403 por 10 a la 6 milímetros newton y el módulo resistente 3,33 por 10 a la 7 milímetros cúbicos. Y esto da 403 exponente 6 entre 3,33 exponente 7, 12,10 newton milímetro cuadrado. La tensión crítica 12,10 newtons milímetro cuadrado. Ya lo tenemos. Con la resistencia característica y la tensión crítica tenemos la esbeltez relativa. Entonces, venimos aquí, ¿vale? En la hipótesis 2 teníamos una resistencia, ¿vale? La resistencia cambia para la hipótesis 1 y 2. ¿Vale? En la hipótesis 2 teníamos una resistencia de 11,52. Pero esa era, si os fijáis, esa era una resistencia de cálculo y tenemos que poner aquí una resistencia característica. ¿Vale? Tenemos que poner una resistencia característica. La FMK. Es decir, sin aplicarle, yo diría que nada, ¿vale? Porque FMK, si miramos por aquí atrás, sería este término de aquí. FMK sería este término aquí, sin aplicarle nada. ¿Vale? Entonces, la esbeltez relativa sería FMK entre esta tensión crítica. Pues entonces en los dos casos va a salir exactamente la misma. ¿Vale? Tenemos aquí esbeltez relativa a flexión, FMK entre tensión a flexión crítica. ¿Vale? La resistencia a flexión característica, pues es, como es una madera GL24, pues 24.
24 newtons milímetro cuadrado. Y la tensión a flexión crítica, 12,1. ¿Vale? No creo que aquí haya que aplicar nada más. Si calculamos esto, 24 entre 12,1 y raíz cuadrada 1,408. 1,408. Esto sí que no tiene unidades, es un coeficiente, ¿vale? 1,408, que lo tendríamos aquí. 1,408, ¿vale? Tenemos la tensión crítica, 1,408. Y el último que nos falta es el K crítico. 1,408 está por aquí. Así que más o menos va a ser 0,5. Pero podemos utilizar la expresión. 1,408 es más grande que 1,4. ¿Vale? Así que la K crítica es esta expresión de aquí. 1 menos la esbeltez relativa al cuadrado partido 2. ¿Vale? Así que venimos aquí, ¿vale? Como la esbeltez relativa es mayor de 1,4, la K crítica es igual a 1 entre la esbeltez relativa al cuadrado. ¿Vale? Entonces es 1 entre 1,408 al cuadrado. Y esto da 1 entre 1,408 0,504. 0,504 es el K crítico. 0,504 aquí. 0,504, 505. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el coeficiente este reductor. ¿Cuál era la comprobación si tenemos solo flexión? Si tenemos solo flexión, esta era la comprobación. ¿Vale? Entonces, la comprobación solo de sección era este IMI. ¿Vale? Este IMI lo teníamos aquí. ¿Vale? Vamos a hacer el resumen aquí. Hipótesis 2. Teníamos un coeficiente de aprovechamiento de 0,192. ¿Vale? Y la hipótesis 1, un coeficiente de aprovechamiento de 0,777. La K crítica es 0,504. Así que la comprobación, ¿vale? Comprobación a pandeo, comprobación pandeo lateral, pues es el IMI entre el K crítico menor o igual que 1. ¿Vale? Es decir, 0,192 entre 0,504 0,38. 0,38 que es menor o igual que 1. Esta comprobación, la hipótesis 2, que la hipótesis 2 era la de solo peso propio, aguanta sin problemas. La hipótesis 1, comprobación pandeo lateral, pues si hacemos el coeficiente 0,777 entre 0,504, 1,54, que debería ser menor o igual que 1 y que no cumple. ¿Vale? 0,38 y 1,54. Nos fijamos, este sí que cumple, este no cumple. Nos hemos pasado. ¿Vale? Entonces, fijaros que esto lo hemos cogido sin arriostrar. ¿Vale? Entonces, sin arriostrar, la viga de 24 metros aguanta el peso propio, pero no aguanta el peso propio y la sobrecarga de uso. ¿Vale? Y si la arriostramos, ¿qué cambia?
Si la riostramos, ¿vale? Lo que es a nivel de sección sigue igual, no cambia absolutamente nada, ¿vale? El único término que cambia es el beta W, ¿vale? El único término que cambia es el beta W, que pasa de valer 0,95 a 0,40. Así que este momento crítico, ¿vale?, pasa a ser casi el doble, ¿vale? Porque en vez de dividir entre 0,95, dividimos entre 0,4, pasa a ser algo más del doble, ¿vale? Si nos fijamos, el momento crítico pasa de 403 a 958, solo por el hecho de cambiar el arriostramiento. 958. Como el momento es más grande, casi el doble, ¿vale?, la tensión crítica es casi el doble. Os digo, perdón, como el momento es más del doble, pues la tensión es más del doble, 28,76. Como la tensión es más grande, ¿vale?, la esbeltez es más pequeñita. Como la tensión crítica es más grande, la esbeltez es más pequeñita, 0,914. Y como la esbeltez es más pequeñita, más hacia la izquierda, el coeficiente de aprovechamiento es más alto. En este caso, 0,875, ¿vale? Para 0,9 estaríamos por aquí, pues fijaros, el coeficiente de aprovechamiento 0,875, más o menos, ¿vale? Y claro, ¿qué nos ha ocurrido antes? Fijaros que a nivel de sección, era esto de aquí, estábamos al 19 y al 77%, pero el pandeo lateral ha hecho que los esfuerzos haya que multiplicarlos casi por 2, porque 1 entre 0,504 es 1,98. Los esfuerzos se multiplican por 1,98. Entonces, claro, este que ya estaba al 77% lo multiplicamos por 2 y hemos llegado al 1,54. ¿Vale? Así que fijaros lo que hace el pandeo, ¿vale? El pandeo hace que los esfuerzos en este caso se multipliquen por 2. Y fijaros también, por otra parte, lo que hace un arriostramiento. Un arriostramiento hace que pasemos de estar al 1,54, es decir, de estar un 54% por encima, al 0,88. ¿Vale? Simplemente con colocar un arriostramiento en el centro. ¿Vale? Esto es colocando un arriostramiento en el centro. ¿Vale? Entonces, de no cumplir a cumplir con un cierto margen por arriostrar. ¿Y qué es esto de arriostrar? ¿Vale? Es decir, imaginaos que esta es nuestra viga. Esta es nuestra viga. Tenemos aquí las láminas. ¿Vale? Y tenemos que esto está, pues, más o menos apoyado aquí y apoyado aquí. ¿Vale? Y la carga, pues como sabéis, viene por aquí. El arriostramiento, ¿vale?, basta con que sea, si queréis, un cable. ¿Dónde pondríamos el cable? Es decir, ¿qué arriostraríamos? ¿Vale? El arriostramiento tiene que estar aquí, ¿vale?, en la sección central, ¿vale? Porque si os fijáis, el arriostramiento lo hemos puesto aquí, en la sección central, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que arriostrar. ¿Dónde arriostramos? Porque esto mide 1 metro de alto, ¿vale? Arriba, en el medio, abajo. Hola. En el medio, ¿no? Donde haga, o sea, donde el pandeo sea mayor, ¿no? Sí, en la sección del medio sí, pero me refiero, el arriostramiento lo pondremos aquí, 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 o es indistinto. Sí, decía en el medio este de aquí, pero no lo tengo claro. Tengo
Creo que tengo una regla de esto. Sí, sécate el pelo. La presentación, sí, luego seguimos. ¿Vale? ¿Veis la viga? ¿Vale? Es esta de aquí. Se supone que es 21 metros, ¿vale? Y 24 metros de largo. Si le aplicamos la fuerza en esta dirección, yo como me falta una mano, ¿vale? Para hacer así, pues aplico la fuerza aquí. Si le aplicáis la fuerza aquí, esto pandea lateralmente. Así no lo veis mucho, pero si fijaros que está así, más o menos recta, cuando le aplico la fuerza, fijaros que pandea. ¿Vale? Pandea hacia ese lado, voy a hacerlo a ver si se ve para el otro. ¿Vale? Pandea. ¿Y qué es lo que pandea? La parte de abajo no pandea, la parte de abajo no se curva. La parte que se curva, ¿vale? La parte que se curva es la de arriba, la de abajo no. ¿Por qué? Porque en esta viga de aquí, ¿dónde tenemos el cursor? Aquí. En esta viga de aquí, lo que tenemos son No estás tracciones. explicando. Sí, es verdad. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale. Pues lo que decía es esto, que en esta viga de aquí tenemos un momento flector positivo. ¿Vale? Esto significa que tenemos tracciones abajo y compresiones arriba. Esto es como si dividierais la viga en dos trozos. ¿Vale? Esta viga, imaginarla que la tenéis dividida en dos trozos. ¿Vale? En este trozo de arriba tenéis un esfuerzo de compresión. Y en este esfuerzo de abajo, viga abajo tenéis un esfuerzo de tracción. ¿Vale? Entonces, imaginaos que esta viga, ¿vale? Esta viga que está sometida a flexión, la parte está partida por la mitad. ¿Vale? Está partida por la mitad. La mitad de abajo está sometida a un esfuerzo de tracción, que es la suma de todas estas tensiones. Y la mitad de arriba está sometida a un esfuerzo de compresión del mismo valor, pero de compresión, que es la suma de estas tensiones. ¿Vale? Entonces, ahora estas dos vigas, la de abajo la estáis estirando. ¿Vale? La que estáis estirando no pandea, porque estáis estirando y nunca una barra de tracción pandea. Pero la mitad de la viga de la barra, la de arriba, está comprimida. La de arriba la estáis comprimiendo, por lo tanto la de arriba pandea. ¿Hacia qué lado va a pandear esta viga? Hombre, pues hacia abajo no puede pandear porque hacia abajo tiene más sección. Así que esta viga de aquí lo que hace es pandear hacia aquí. ¿Vale? Esta viga pandea hacia allí. Y esta de aquí no pandea. ¿Vale? Por lo tanto, pues esto, ¿vale? Nos queda una cosa rara así, ¿vale? En el que solo pandea el cordón de arriba, no el de abajo. Entonces, si el que va a pandear es el de arriba y no el de abajo, lo que hay que hacer es poner el arriostramiento, hay que ponerlo arriba, ¿vale? Porque el momento es positivo. El arriostramiento tiene que ir arriba. Si lo ponemos en el medio, el arriostramiento no hará absolutamente nada. Y si lo ponemos abajo, aún menos. ¿Vale? El arrastramiento tiene que estar donde está la compresión. Entonces, lo ideal sería, pues, en la mitad de esto, ¿vale? De la mitad, o sea, en el cuarto de este superior, o casi tocando arriba. ¿Vale? Si el momento fuera negativo, entonces sería al revés y el arrastramiento tendría que ir abajo. ¿Vale? No sé si encontraremos así a saco un cubierta de madera arriostramiento. A ver, alguna por ahí. Cubierta, madera, laminada, que son más...
Esto se ve un pelín. Abrir imagen, una pestaña nueva. Y a ver si hay alguna otra. Esta, abrir en una pestaña nueva. No sé si es la misma. Bueno, aquí tiene... Oh, qué mal se ve. Así. Abrir imagen en una pestaña nueva. ¿Vale? Aquí veis la viga, ¿vale? Que está apoyada aquí, apoyada en el otro lado. Así que los momentos están del mismo estilo. Las compresiones van por arriba. Y fijaros el arriostramiento donde se lo han metido. Aquí arriba y aquí arriba. Esto de aquí da la sensación de que está simplemente apoyado, no parece que sea un momento negativo. Entonces, ¿vale? Pero fijaros dónde han metido el arriostramiento. ¿Vale? Justo, no lo han puesto en el centro, ni justo arriba del todo, ¿vale? Es decir, esta correa de aquí es la que fija el punto y con este arriostramiento evitamos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que me refiero, ¿vale? Frente al pandeo lateral, el arriostramiento tiene que estar justo en el cordón comprimido, ¿vale? Si es un pandeo por compresión, entonces en el centro, pero en este caso. ¿Vale? Aquí esta es la misma, ¿vale? Entonces, cierro esto. ¿Dónde estamos? Aunque le dediquemos unos minutos, pero la idea es esta, un pequeño arriostramiento, ¿vale? Fijaros, vaya, aquí cerro la imagen. Historial era esta, pero era más grande. Era esta, tampoco. Era esta, ¿vale? Fijaros el tamaño del arriostramiento. Las correas las tenía que haber puesto de todas formas porque aguantan la cubierta. El arriostramiento en este caso es un pequeño perfil, pero yo creo que es un pequeño perfil por decorar. Ah, no, es perfil de verdad. Porque tiene ahí, es madera y tiene ahí unos, ¿vale? Pero que no es necesario ni que sea esto de madera, tengo mis dudas, ¿vale? Podría ser un tirante que fuera de aquí hasta aquí, ¿vale? En esta fijación, un cable que venga de aquí a aquí, no cuesta nada, comparado con todo lo que hay aquí, el cable es que no cuesta nada, ¿vale? Es un tensor de aquí a aquí, es una pieza que no cuesta absolutamente nada y que reduce los esfuerzos un montón. Si no, este perfil de aquí hay que hacerlo muchísimo más grande, ¿vale? Entonces, en estructuras de acero, en estructuras de madera, el arrastramiento es crítico, sobre todo cuando tenemos grandes luces, ¿vale? Y tenemos grandes luces, pues por lo general cuando tenemos estas maderas laminadas, ¿vale? Que alcanzan longitudes muy grandes. Bueno, pues eso, se me ha ido calculando esto toda la clase. Mañana haremos este no, este, ¿vale? Entonces, una de dos. Yo entiendo que igual ver este de aquí se os va a hacer, no veis el momento de empezar, ¿vale? Ya veo que... Entonces, no hace falta, ¿vale? Probar a hacer algunos estos de aquí que ya hemos hecho, ¿vale? Aunque, claro, ya lo tenemos hecho. Bueno, probad a hacer si queréis alguno de estos de aquí, sobre todo este K crítico que no hemos calculado, ¿vale? Si alguno le da por ver esto, ¿vale? Os explico en medio minuto. Esto es un pórtico, ¿vale? Es un pórtico de 6 metros de luz y 3 metros de altura, con 3 cargas. El peso propio, ¿vale? El peso propio de la madera, que genera este axil, este cortante y este momento en los pilares y en las vigas. Fijaros que en los pilares el peso propio va creciendo porque el axil, ¿vale? Va creciendo. La sobrecarga de uso es esta que tenemos aquí en vertical, que es de 10 kilonewtons por metro. Entonces, fijaros pues, que esta sobrecarga genera este cortante y este cortante genera estos axiles y estos momentos. Y el viento que es perpendicular, ¿vale? Entonces, el viento perpendicular no genera axil, genera un cortante en esta dirección y un momento en el otro. ¿Vale? Así que estas son las hipótesis. Con estas hipótesis de aquí se trata de comprobar los pilares, ¿vale? Comprobar los pilares. Tenemos el axil y el momento en los pilares debido al peso propio, a la sobrecarga de uso y al viento. Así que tenemos todas estas combinaciones. Solo peso propio y sobrecarga de uso, peso propio y viento, sobrecarga de uso como principal, viento como principal. Tenemos todas estas combinaciones. Además tenemos los esfuerzos en coronación y en la base. En coronación y en la base. Así que hay que calcular pues, el axil, el momento I y el momento Z en coronación y en la base,
la resistencia en el eje Y, en el eje Z y a compresión, las tensiones en el eje Y, en el eje Z y a compresión, y luego los coeficientes de pandeo. ¿Vale? Todo eso de ahí. A ver si mañana pues, nos da tiempo y hacemos todos. ¿Vale? Y ir echándole un ojo, etcétera. Entonces, vamos a la grabación.